Hola, mi nombre es Laisby Andrea Ochoa y esta es mi seña y soy la directora de Concuerpos. Hola, soy Diana León, mi seña es esta y soy la directora artística de Concuerpos. Concuerpos es una corporación sin ánimo de lucro, una compañía de danza inclusiva en donde nos encontramos personas con y sin discapacidad para hacer proyectos artísticos, pedagógicos e investigativos. Tenemos una compañía de danza profesional con la que creamos obras. Tenemos una clase fantástica abierta a todo el público. Ofrecemos también un taller de formación a formadores porque nos interesa que el campo crezca. Y tenemos esta área en donde vamos registrando, documentando todo lo que hacemos porque también hacemos publicaciones, tenemos ya 2 libros publicados donde compartimos nuestra filosofía, nuestra visión del cuerpo, de la discapacidad, de la danza. Ira significa rabia, rage, es un sentimiento que no queremos ver mucho, es un sentimiento, digamos, con una connotación negativa, pero quisimos abordar este tema porque hace parte de nuestra identidad emocional como colombianas, como colombianos. El proyecto IRA fue un proyecto creativo y de investigación que desarrollamos durante el 2021 gracias a una invitación para crear una coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y se desarrolló en 3 fases, en 3 residencias artísticas dirigidas por 3 coreógrafas diferentes. La primera residencia que estuvo a mi cargo fue una residencia de largo tiempo en donde trabajamos de manera constante y permanente con la compañía alrededor del tema que acogía a las 3 creadoras de las 3 residencias sobre la ira o la rabia, la furia. En la primera residencia desarrollé la ira a través de preguntas singulares, subjetivas en torno a esta emoción y cómo habita esta emoción en los cuerpos y luego se puede convertir en motores de movimiento, pautas de investigación e improvisación. Eso fue como la base para crear el material coreográfico y para desarrollar y profundizar sobre el tema con la compañía. Luego la segunda residencia a cargo de Valerie Green, una coreógrafa de Nueva York, quien también abordó la pregunta desde la somática, desde cómo se habita la emoción, cuáles son esas transformaciones que tiene en relación contigo misma, contigo mismo, pero también con el contexto. Trabajó mucho alrededor de textos, de ejercicios gráficos y nació de esta residencia un dueto. Y la tercera residencia a cargo de Laisby Ochoa tuvo que ver con la ira colectiva, como esta emoción también identitaria, tal vez del contexto colombiano, pues ha llevado a desarrollos de manifestaciones colectivas durante varias décadas del país y cómo la rabia o esta ira colectiva pues moviliza, pero también destruye, pero también enceguece un poco los propósitos colectivos de transformación social en un contexto colombiano. De esta manera, pues estas 3 residencias que se desarrollaron con diferentes tiempos, diferentes preguntas, tuvo el acompañamiento transversal del videoartista, iluminotécnico y diseño de arte Luis Cáceres, quien estuvo a lo largo del proceso hilando estéticamente con cada residencia y con cada coreógrafa, y René Moreno, quien es el músico, compositor, quien también estuvo trabajando con cada una de nosotras en estas residencias, respondiendo las preguntas creativas, pero también teniendo una mirada global sobre cómo es la estética sonora y la estética visual de toda la pieza, sostenida por una otra pregunta, además del tema, alrededor de la accesibilidad universal. Y la lengua de señas es intrínsecamente movimiento, es intrínsecamente gesto. Los bailarines sordos con los que trabajamos pues tienen una corporalidad increíble, tienen una memoria visual fantástica,
Entonces eso me inspiró muchísimo y empezamos a desarrollar diferentes como dispositivos o metodologías en donde muy naturalmente la lengua de señas se transforma en danza. La lengua de señas generalmente está en relación a tu cuerpo y sobre todo a este plano, ¿cierto? Señas desde acá y toda la expresión es lo que da como la connotación emocional. Entonces empezamos como a expandir estas posibilidades, a deconstruirla. Es como un proceso de construcción en donde, por ejemplo, esta es la seña de cambio, pero si simplemente ya no la hago conmigo misma, sino con otra, aquí ya llegó la danza, aquí ya llegó la danza, como naturalmente otra vez. Y aquí ya podríamos seguir. Entonces, ese trabajo de construcción lo hemos venido haciendo con un ejercicio que se llama señas a 6 manos, entonces son muchas más manos conectándonos, y también con el ejercicio de la seña expandida, que pues digamos la seña tiene un tamaño, ¿cierto? Personal, pero ¿qué pasa cuando ese tamaño lo agrandamos? Ya no es solo con la mano, sino es todo el cuerpo, o cuando lo volvemos más mínimo, lo pasamos a otras partes del cuerpo. Hola, mi seña es esta y mi nombre es Cristian Briceño. Soy una persona sorda, soy bailarín y soy de Colombia. Hola, mi nombre es Mateo Mejía Mejía, también soy colombiano, hago parte de la compañía Con Cuerpos y soy bailarín en la compañía. Sobre cómo se relaciona, cómo ha sido mi experiencia con la lengua de señas y la danza, yo quisiera primero decir que la lengua de señas, que es mi lengua natural, es una lengua visogestual que está relacionada con el espacio y con la expresión corporal, que tiene una gramática distinta a lo que es la estructura del español y es una gramática propia de la lengua de señas, que las frases no son lineales, eso es importante decirlo, y que nosotros como comunidad sorda tenemos una percepción altamente visual y del espacio. Y es mi primera lengua y con lo que yo crecí. Para mí ha sido muy interesante este proceso de cómo la lengua de señas ha transformado la danza y lo que hemos hecho en el trabajo coreográfico y cómo incluirlo desde el espacio y desde lo corporal. Como la lengua de señas tiene un componente corporal importante, así como la coreografía y la danza, creo que ese es el punto de encuentro de las dos cosas. Por ejemplo, si hablamos de una seña como esta, que es soñar o dormir o sentir, que esta es la seña, o expresar o gritar, que son ejemplos concretos de la lengua de señas, ¿cómo los podemos transformar a un elemento más coreográfico que pueda ayudarnos al proceso creativo a expandir las imágenes y que eso sea algo muy nuevo, porque eso realmente nunca se ha hecho anteriormente? Entonces, esta seña de soñar, ¿cómo puedo ponerla en otras partes de mi cuerpo? O la seña de expresar, ¿cómo puedo sacarla de otras partes de mi cuerpo? Por ejemplo, la palabra palabra, esta es su seña. Entonces, ¿cómo esa seña puede empezar a transformarse dentro del juego lingüístico que se puede ir ajustando y guiando desde el proceso de la danza? Toda la composición de la lengua de señas tiene que ver mucho con el proceso de la coreografía de la danza, no solo por la expresión, sino también por los ajustes que se tienen que hacer desde la expresión, que es una expresión distinta en los dos campos. Cuando estamos bailando las coreografías, hay componentes también poéticos dentro de la coreografía, que nos ayudan a expresarnos, que no es solo poner las señas dentro de la danza, sino como el propio movimiento de la lengua de señas y las características de la lengua de señas empiezan a afectar el movimiento. Entonces, si hablo de casa, puedo transformar la seña de casa no como algo concreto, no como algo que se ve, como la seña de casa a mi cuerpo directamente, sino como puedo volverlo danza.
Entonces, por ejemplo, si esta es mi seña, Cristian, ¿cómo puedo expandir esa seña a movimiento o con este movimiento también? Entonces son diferentes visiones creativas que le pueden ayudar al público a entender, a sentir, a emocionarse, a interesarse por la lengua de señas dentro de la danza. Y también hay una relación muy estrecha dentro de las dos características. Cuando ya estamos viendo las coreografías que partieron de la lengua de señas, no se ven, ya se empiezan a perder las señas porque ya se empiezan a volver un poco más específicas hacia la danza y el movimiento corporal. Entonces creo que empiezan a combinarse tanto que la una empieza a depender de la otra. Bueno, para mí la experiencia con la lengua de señas ha sido muy interesante, pues mi primera lengua es el español, nunca había tenido un acercamiento a la lengua de señas anterior. Hasta que entré a Concuerpos y hasta que conocí a Cristian. Así que el proceso de aprendizaje ha sido un proceso completamente acompañado y tiene muchas aristas. La primera que me gustaría nombrar tiene que ver con que conocer una lengua es conocer otra manera de estar en el mundo. No es simplemente aprender unos movimientos, porque pareciera que coreográficamente ya es muy atractivo el movimiento que esa misma lengua genera y cómo puede ser tan fuerte a la hora de poner en escena, ¿sí? En cambio, es empezar a ingresar en una manera diferente de estar en el mundo, de ver el mundo y de relacionarse con el mundo. Otra de esas aristas entonces tendría que ver con que al poder ingresar a otra forma de estar en el mundo, empezamos a tejer dentro de la compañía unas relaciones afectivas y de amistad, haciendo que el uso de la lengua de señas no sea un uso instrumental. No es que nosotros cojamos las señas para ponerlas en las coreografías y en las obras porque simplemente se ven muy bien, sino porque realmente para toda la compañía es muy importante intentar en la mayor cantidad posible o en la mayor medida posible acercarnos a podernos comunicar con Cristian sin la necesidad de la intérprete. Así tengamos una intérprete que también es bailarina y eso es muy bello porque incluso ella, siendo un medio entre quienes no estamos tan dentro de la lengua y Cristian, también está en un punto intermedio entre los lenguajes. Así que lo que empieza a suceder, o lo que yo creo que es más poderoso, es que para nosotros es importante construir unas relaciones de comunicación y por eso es que las señas empiezan a tomar tanto protagonismo. Hola, mi nombre es Laura Toro, mi seña es esta. Hago parte de Concuerpos hace 5 años, soy bailarina y apoyo en la clase permanente de Concuerpos. Hola, mi nombre es David Bernal, mi seña es esta. Soy bailarín de Concuerpos, estoy con la compañía hace aproximadamente 6 años. También estudié filosofía y a veces me dedico un poco a trabajos audiovisuales. Bueno, el tema que estábamos investigando en IRA era la ira, una ira que fuimos encontrando que era como un motor de movimiento de los desarrollos históricos, tanto personales como colectivos, y al mismo tiempo fuimos involucrando la accesibilidad universal como una forma de traducción que tenía que ver mucho como con la manera en la que diversas capas se compenetran en la obra y van creando como diferentes experiencias escénicas para diferente tipo de espectadores. En ese sentido, el desarrollo creativo de la obra fue muy de la mano con la accesibilidad universal porque fuimos descubriendo que la accesibilidad universal no es solamente una traducción, sino como traducción también es un acto creativo
y en ese sentido intentamos compenetrar estas acciones creativas de comunicación con lo que queríamos expresar de la ira. Como que en un primer momento se piensa la danza y la danza que se representa con el cuerpo y ya está, pero digamos en este espacio lo que hacemos no es solamente danzar con el cuerpo, sino danzar con las señas, danzar con el sonido, pero no como elementos que van aparte, sino como elementos que se van fundiendo en un solo acto creativo. Entonces encontrábamos, por ejemplo, que para la creación sonora de la obra se necesitó no que una persona sorda, el bailarín que es Cristian, se adaptara a la música, sino que la música se adaptara a los tiempos de la persona sorda. Entonces eso es como un cambio en el lenguaje, un cambio en la creación. Yo creo que esto va a ser así, como la posibilidad, la rica posibilidad de que el público, el espectador sepa o tenga la posibilidad de decidir por dónde abordar la obra. Si quiere en un momento cerrar los ojos y decir, yo solo quiero enfocarme en lo que puedo escuchar, que sea toda una experiencia artística, poética a través del audio. Pero si dice, yo me quiero en este momento tapar los oídos y solamente observar, que también sea una experiencia poética desde ese lugar de la visualidad. O si tengo mis sentidos todos dispuestos, eso me da otra información. Entonces es muy rico encontrar cómo estas capas no solamente dan una composición creativa, sino muchas composiciones al tiempo. Están sucediendo simultáneas formas de acceder a esa creación. Hola, yo soy Lorena, mi seña es esta. Soy coordinadora de la clase permanente de Concuerpos, soy intérprete de lengua de señas de la compañía y soy bailarina también en la compañía. Yo siento que el rol de la lengua de señas o como intérprete de lengua de señas sigue siendo retador porque seguimos con esta pregunta de cómo es integrar, ¿no? Y integrar todavía significa que hay algo que es diferente y hay algo que todavía está en proceso de unirse al proceso creativo. Entonces, creo que más que pensarse el integrar es cómo llegar a esta apuesta creativa en la que tanto lo coreográfico y lo poético están en escena, como también los recursos de mediación comunicativa para los distintos públicos pueden estar presentes sin que sea un elemento ajeno a la escena. Eso propone un montón de retos para el intérprete, para el audiodescriptor, para todos los que estamos allí como apoyo a la comunicación, porque hace también que entremos en otro estado de nuestro rol, que no es quien está como al servicio del público, sino que también está al servicio del proceso creativo y también estar en otro ser en la escena. Y esto en la clase, para irme por el lado del elemento pedagógico de Concuerpos, tiene que ver mucho con el acompañamiento que se hace a las personas sordas o con otros medios de comunicación que no necesariamente van desde el habla. Y es que el rol del intérprete se desdibuja totalmente, deja de ser una sombra acompañante, sino que es parte de la clase, así como se es parte de la obra, y las personas son y somos quienes estamos allí. Entonces el intérprete deja de ser intérprete, que creo que es lo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir investigando, y sino que se hace parte del performance y se hace parte de la clase. Como a nivel general, los elementos de la danza, creo que todavía, entre más la obra o la puesta en escena tenga elementos que incluya y se piense en todos los públicos, en menor medida van a estar estos apoyos comunicativos, porque la experiencia va a ser completa. Si tienes más música, más videos, más elementos visuales y auditivos para personas ciegas, sordas o con otros tipos de comunicación, en menor medida van a aparecer estos roles como apoyo comunicativo, sino que todo va a ser que confluya en un mismo proceso desde lo poético, desde lo creativo y desde lo artístico.